tenemos el siguiente ejercicio del tema de estática. Nos dice: si la barra homogénea pesa 20 Newton, calcular la tensión en la cuerda oblicua para el equilibrio. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar, ¿sí?, el DCL, el diagrama de todas las fuerzas que actúan en este sistema, ¿sí?, graficar todas las fuerzas que actúan en este sistema. Entonces, como tenemos una barra homogénea, vamos a ubicar desde su punto medio vertical hacia abajo la fuerza del peso. Otra fuerza que podemos graficar, y fíjate que con respecto a esta cuerda, ¿sí?, podemos graficar la fuerza de tensión, y para ello vamos a hacer un corte imaginario y vamos a graficar dicha fuerza de tensión. Ahora, con respecto a este apoyo, tenemos la fuerza de reacción, ¿sí? Para graficar dicha fuerza de reacción hay que ver qué condición cumplen estas dos fuerzas, ¿sí? Fíjate que si yo prolongo la fuerza del peso, ¿sí?, puedo observar que estas dos fuerzas son concurrentes. Entonces, si en un sistema actúan tres fuerzas y dos de ellas son concurrentes, la tercera fuerza viene a ser también concurrente. Entonces la fuerza de reacción de igual forma va a concurrir en este punto, ¿no? Ahora fíjate que en este caso, ¿sí?, tenemos tres fuerzas. Entonces el método que podemos emplear viene a ser el método del polígono de fuerzas, o también podemos aplicar la segunda condición de equilibrio. Primero, sí, vamos a aplicar el método del polígono, que viene a ser el triángulo de fuerzas. Para ello, fíjate, esta fuerza del peso lo voy a trasladar, ¿sí?, de igual forma la fuerza de reacción y la fuerza de tensión. Una vez que tengo armado mi triángulo de fuerzas, necesito calcular los ángulos internos de este triángulo, ¿sí? Fíjate que con respecto a la vertical y la fuerza de tensión, ¿sí?, este ángulo viene a ser de 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate, ¿sí?, yo tengo la vertical y la fuerza de tensión, yo necesito conocer este ángulo. En esta parte, fíjate, yo tengo un triángulo rectángulo de 30, ¿sí?, 90, es lógico que este ángulo viene a ser de 60 grados. ¿Sí? Entonces, si este ángulo viene a ser de 60, yo puedo decir que también este ángulo, sí, que forma la vertical, fíjate, con la fuerza de tensión viene a ser de 60 grados. Pero también necesito, fíjate, conocer, ¿sí?, el ángulo que forma la fuerza de reacción con la fuerza de tensión. El ángulo que forma la fuerza de reacción con la fuerza de tensión, ¿sí?, necesito conocer este ángulo. Ahora, como este peso actúa en su punto medio, fíjate, ¿sí?, y estas dos fuerzas son fuerzas concurrentes, entonces es lógico que si este ángulo viene a ser de 30 grados, este ángulo también viene a ser de 30 grados. Ahora, la suma de estos dos ángulos, fíjate, me tiene que dar este ángulo. Entonces la suma de estos dos ángulos viene a ser 60, por lo tanto este ángulo viene a ser de 60 grados. Si yo tengo 60, es lógico que este ángulo que forma la vertical con la fuerza de reacción también viene a ser de 60 grados. En vez de trazar la altura de este triángulo y trabajar con los lados proporcionales de un triángulo rectángulo de 30 a 60, lo que voy a hacer es aplicar la ley de senos. Entonces, aplicando la ley de senos, fíjate, ¿sí?, yo puedo decir que la tensión dividido entre el seno de 60 es igual a 20 dividido entre el seno de 60 también, ¿sí? Entonces, ya acá, fíjate, yo puedo llegar a la conclusión, ¿sí?, la tensión viene a ser de 20 Newton. Por eso es con respecto, pues, al triángulo de fuerzas. Si nosotros empleamos en este caso la segunda condición de equilibrio, de igual forma, ¿sí?, vamos a llegar a la misma respuesta. Pero para aplicar la segunda condición de equilibrio, fíjate, la segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de momentos de fuerza con respecto al centro de momentos, pero fuerzas que realizan momentos antihorarios, va a ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza, pero fuerzas que realizan momentos horarios. Entonces fíjate que para aplicar la segunda condición de equilibrio yo necesito, ¿sí?, elegir mi centro de momentos, ¿sí?, mi punto de giro. Entonces, en este caso, fíjate, conviene, ¿sí?, elegir mi centro de momentos en este apoyo. ¿Por qué en este apoyo? Porque fíjate, si yo elijo, ¿sí?, en este punto, sucede que yo estoy eliminando la fuerza de tensión. Sí, y eso no me conviene. Ahora, si pongo, fíjate, acá mi centro de momentos, en este punto, estoy eliminando la fuerza que me dan como dato. Entonces lo que me queda, fíjate, es poner mi centro de momentos en este punto, donde yo puedo eliminar, pues, la fuerza o las fuerzas que desconozco y que desde luego no me piden calcular. Tal es el caso de la fuerza de reacción. Entonces toda fuerza que pase por este centro de momentos no genera momentos de fuerza, ¿sí? Su momento de fuerza viene a ser 0. Entonces, teniendo en consideración eso, una vez que yo he elegido mi centro de momentos, fíjate, yo necesito también, ¿sí?, calcular las distancias perpendiculares tanto de la fuerza y el peso de la barra y la fuerza de tensión. Con respecto a la fuerza de la barra, fíjate, su distancia perpendicular al centro de momentos viene a ser esta longitud de barra.
¿sí? Como este peso actúa en su punto medio, entonces yo puedo decir, ¿sí? Y considerar que toda la longitud de la barra viene a ser L. Entonces esta longitud vendría a ser L medios y esta longitud L medios. Ahora, fíjate que con respecto a la fuerza de tensión, su distancia perpendicular, ¿sí? Y la línea de acción de la fuerza tiene que formar, ¿cuánto? 90 grados, ¿sí? Entonces más o menos viene a ser esta prolongación, mira. Y voy a prolongar la distancia, viene a ser perpendicular a la fuerza de tensión. Hay otra forma, sí. Hay otra forma de poder, en este caso, calcular la distancia perpendicular de la fuerza de tensión. Viene a ser pues que tú tienes que descomponer dicha fuerza de tensión. Una fuerza va a pasar por el centro de momentos, lo cual no va a generar momentos de fuerza. Y otra fuerza que va a ser perpendicular a la barra. Y desde luego pues su distancia perpendicular vendría a ser toda la longitud de la barra. En este caso lo que vamos a hacer es prolongar esta distancia y que forme 90 grados con la línea de acción de la fuerza de tensión. Sí. Ahora fíjate que si yo tengo 30, tengo 90, este ángulo viene a ser de 60, entonces me encuentro con un triángulo rectángulo de 30-60, ¿sí? Entonces, para calcular este lado, fíjate, ¿sí? Para calcular este lado, viene a ser el producto, ¿sí? De multiplicar toda la longitud de la barra, que viene a ser L, por el seno de 30 grados. Una vez que yo he encontrado las distancias perpendiculares, ¿sí? De estas dos fuerzas, yo puedo aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Pero antes, fíjate, las fuerzas que realizan momentos antihorarios, la única fuerza viene a ser la fuerza de tensión, y la fuerza que realiza momentos horarios viene a ser la fuerza del peso de la barra, ¿sí? Realiza momentos horarios. Entonces, teniendo en consideración eso, obtengo la siguiente ecuación, fíjate, ¿sí? En esta ecuación, como se repite L en cada uno de los términos de esta ecuación, lo puedo simplificar, ¿sí? Fíjate que 20 entre 2 viene a ser 10. Ahora tú sabes que el seno de 30 viene a ser un medio. ¿Sí? Este 2 lo paso a multiplicar y obtengo de igual forma que la tensión, ¿sí? En esta cuerda oblicua viene a ser de 20 newton.